Rápidamente vamos a ver lo que son los conceptos. Entonces, tangente, tocar. Va a tocar en un punto a la curva. La secante va a cortar, es decir, que va a pasar más de una vez a la curva. Y ya de ahí tenemos lo que es pendiente, crecimiento entre cuánto avanza. Tenemos la pendiente de la recta tangente. En lo que es la derivada, geométricamente se define como la pendiente de la recta, ¿sí? La pendiente de la recta tangente a la curva en un punto establecido, ¿sí? Se supone que tienen por ahí un punto, ¿sí? Establecen un punto en la curva, puede ser cualquier curva, ponen ahí el punto y establecen otro punto, ¿sí? Y mediante una recta se van desplazando. Por ejemplo, aquí veo la recta tangente, nada más atraviesa un solo punto. Aquí tengo otra pendiente de la recta. Está definida como el cambio o diferencia en el eje vertical. Este es el eje vertical dividido por el respectivo cambio o diferencia en el eje horizontal. ¿Sí? Aquí tengo el eje horizontal. Ahí permítanme admitir a los que están aquí faltando. ¿Sí? Este es el eje horizontal, el eje vertical, y se dice que es un cambio o diferencia del eje AY entre AX. Sí, por ahí ya más o menos lo vieron, por eso dice aquí incremento de Y o diferencia de Y sobre la diferencia de X. También la tienen de esta forma. Eso es la pendiente de una recta tangente. La recta secante, ya habíamos dicho, intersecta o atraviesa o corta a la curva en más de 2 puntos. ¿Sí? Aquí están los dos o más puntos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una recta tangente. ¿Sí? Esta es mi recta tangente, esta es mi recta secante. ¿Sí? La verde es mi recta secante y la recta tangente es empieza a la curva en un punto. A ver, muchachos. Flora, Keren, apaguen ese micrófono porque acaban de arruinar el video. A ver si me escuchan. A ver, ya de aquí te lo apagué. Pero eso me quita a mí tiempo y distracción. Estábamos aquí. ¿Sí están viendo esta figura? Utilizan su micrófono los que sí puedan. Díganme si sí pueden verla o a lo mejor ya dejé de compartir. No se ve. No se ve. Ok. Entonces significa que se dejó de compartir. ¿Aquí sí se ve? Sí, profe, sí se ve. Gracias. Bien, la interpretación geométrica de la derivada aquí la tengo. Si ustedes se fijan, aquí tengo una recta tangente, es esta azul punteada. Y aquí tengo un punto P, acá tengo un punto Q. Esta recta verde es lo que se llama como recta secante. Si ustedes calculan la distancia que hay de este punto a este punto, es decir, de P a Q, va a ver que hay una diferencia o un incremento de 1.6. ¿Sí? Ahora fíjense aquí, el punto Q se va recorriendo, ¿sí? Se va recorriendo este punto Q, sigue siendo secante. Esta verde sigue siendo secante porque la atraviesa en más de 2 puntos, ¿sí? Bien, pero ahora el incremento en X o la diferencia en X ya pasó de ser 1.6 a 1.2, ¿sí? Entonces, aquí, si se fijan, el punto Q ya se acercó a más. Por lo tanto, la distancia
o la de incremento X, ¿sí? Va a ser a 0.4, es decir, la distancia se está cortando y se está acercando al punto P, de manera que en algún momento también esta recta secante se va a hacer tangente, ¿sí? Pero ustedes saben que por eso se dice que la derivada con el límite se aproxima a 0. Ustedes se fijan, pasó de 1.6, 1.2 y aquí ya está en 0.4. ¿Qué significa? Aquí se ve grande la distancia, pero en realidad ya es muy pequeñita y por eso se dice que el límite tiende a 0, ¿sí? Es decir, esta recta secante, esta verde, pasó a casi llegar a la recta tangente y a tocar a un punto, nada más a un solo punto. Ustedes van a ver después que este punto se recorre y queda aquí empalmado el Q con el P. Por eso se dice que el límite tiende a 0, ¿sí? Pero cuando decimos tiende a 0, no quiere decir que llega exactamente a 0, tiende a 0, ¿sí? Esa es la interpretación geométrica de la derivada, ¿sí? Cuando un punto cualquiera, ¿sí? Se aproxima a otro de manera que tiende a 0. Esa distancia que está de aquí a aquí, ¿sí? Si se fijan, es el eje vertical, el eje de las X, se va aproximando o tiende a 0. Entonces, aquí dice, ¿qué pasa con el valor de dx? Pues tiende a 0. ¿Qué pasa entre las rectas tangente y secante? Pues se hacen una sola, ¿sí? La secante pasa a ser tangente. Para que la recta tangente y la recta secante sean iguales, ¿cómo debería ser el valor del incremento de x? Pues debería ser igual a 0, o se aproxima a 0. ¿Sí? Entonces, con eso tenemos lo que es la interpretación geométrica de la derivada y aquí está lo que es el límite. Por eso aquí dice, cuando dé el incremento en X y la flechita aquí, dice tiende a 0. ¿Sí? Aquí está, esto lo que está acá arriba significa cambio en y abajo significa cambio en X. El resultado de eso me da la pendiente de la recta secante, es decir, qué tanto esa recta, ¿sí?, se inclina, o el ángulo de esa pendiente, qué tanto se inclina. Sí, entonces aquí tenemos la definición de la recta tangente con pendiente M. Y aquí seguimos, ahorita no me va a dar tiempo de mostrárselos, ¿sí? Pero decimos que por eso se da un punto en donde se puede ver si el otro punto de la recta secante al llegar ahí, ¿qué valor me da? ¿Sí? Y aquí hay unos ejemplos, ¿sí? Aquí hay otros en donde tenemos que encontrar por medio de la función límite, ¿sí?, la derivada, ¿sí? Pero por ahí ya teníamos las reglas de derivación y una de ellas es la regla de la constante, ¿sí? La primera de ellas y la más importante, la derivada de una función constante es 0. Es decir, dice, si C es n número real, es decir, cualquier número real, entonces la derivada de ese número real, ¿sí?, de esa constante, siempre va a ser 0. Por ejemplo, aquí tengo mi función f de x es igual a 3. ¿Sí? Si ustedes se fijan, entonces aquí 1, 2, 3, aquí está. Aquí esta línea roja es f de x, es 3. Si yo quiero calcular la derivada, sí, me va a dar 0. ¿Por qué? Por lo que ya expliqué, no hay un punto en donde se pueda hacer la diferencia, porque aunque sea mínima, ¿sí?, dice tiende a 0, ¿sí? Es decir, se aproxima a 0 y queda ese rectangulito que habíamos explicado ahorita acá. Sin que ustedes se dieran cuenta, ahí hay un rectángulo. Permítanme, me regreso. Aquí en esta figura, ¿sí?, donde dice 0.4, aquí vemos el incremento en X, lo subimos de aquí a aquí, y aquí se forma un triangulito, ¿sí? Un triángulo rectángulo, ¿sí? Por este lado, aquí así, donde está este punto rojo, hacia acá, es el incremento de X, y de aquí hacia arriba hasta este punto morado es el incremento en Y.
¿sí? Y de este punto P a Q es la distancia, ¿sí?, que hay de P a Q, o lo que se conoce también como mi hipotenusa. Bien, ahí aceptamos además, compañeros, sí. Por eso es muy importante el triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo se va haciendo pequeñito, pequeñito, de manera que esta hipotenusa va tendiendo a 0. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, ¿sí?, aquí es un triángulo rectángulo. Pero si ustedes se fijan en cuando mi función es una constante, como en este caso, dice, si mi función es igual a 3. 3 es una constante, por eso la derivada de esa constante siempre, siempre me va a dar 0. Si ustedes aquí pueden decir, a ver, la derivada de 1.000.000, 0. Ni siquiera tienen que sacar su formulario porque tienen que ver si aquí se puede hacer un triángulo rectángulo, aunque sea pequeñito, y que tienda al punto o a 0, ¿sí? Pero aquí no se puede hacer ningún triángulo rectángulo. Por ello decimos que la primera regla de las derivadas es la regla de la constante. Cuando decimos constante es un valor ya fijo. Por ejemplo, 3 o pi, ¿sí? ¿Dónde quedaría pi? Pues más o menos por aquí en 3.14, es decir, mi línea quedaría así de forma horizontal aquí. Y de todas maneras ahí no se puede hacer la razón de cambio entre X y Y. ¿Sí? No se puede hacer ese triangulito para decir que tiene un valor. Por lo tanto, por eso siempre, siempre que me digan cuál es la derivada de la función que es igual a pi, 0. ¿Cuál es la derivada de 1.000.000? 0. ¿Cuál es la derivada de pi medio? 0, porque es un valor constante, ¿sí? ¿Sí más o menos quedó claro ahí? Sí. Gracias, ¿sí? Entonces, aquí tengo algunos ejemplos. Acuérdense que no necesariamente mi función se representa como f de x. Yo puedo decir y es igual a 7. Rápido, ustedes tienen que contestar 0. Si digo la función f de x es igual a 0, pues la derivada 0. Recuerden que la notación puede ser así, la derivada de y con respecto a x. Así se lee. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Quién es y? Esta es mi función y. ¿Con respecto a quién vas a derivar? Con respecto a x. Por lo tanto, me fijo que esta función es una constante, siempre va a ser 0. Si digo, no necesariamente tiene que ser f de x, puede ser s de t. ¿Sí? ¿Quién es mi función? S. ¿Con respecto a quién voy a derivar? Con respecto a t, dice. Y aquí, ¿a quién tengo de valor? Dice a menos 3. Menos 3 es un valor constante. Igual, rápidamente por la regla número 1 va a ser 0. Aquí tengo otra. Dice y es igual a k por pi al cuadrado, donde k es una constante, pero sabemos que pi también es una constante. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser su derivada? Bueno, pues le voy a poner y. Acuérdense que para la derivada debe de ir un apóstrofe arriba que indica derivada. Como veo que los dos son una constante, ¿sí?, no hay ninguna variable. Por lo tanto, la derivada de esa función va a ser 0. Entonces, siempre, siempre, la derivada de una constante siempre va a ser 0. ¿Por qué? Por lo que ya les dije en la interpretación geométrica. Aquí eso ustedes por ahí lo vieron. Aquí tengo otra de las reglas, una de las más importantes, ¿sí? La regla de la potencia. Esa regla de la potencia para las derivadas también existe otra similar, pero es para la regla de la potencia, pero para las integrales. ¿Sí? Entonces debemos de saber cuál es la de la derivada. Dice que si n es un número racional, ¿sí? Acuérdense que cuando decimos racional es porque puede ser entero o fraccionario. Dice, entonces la función f de x es igual a x a la n, es derivable y su fórmula es esta, x a la n es igual a n por la variable elevado a la n menos 1.
Para que f sea derivable en x igual a 0, n debe ser un número tal que x igual a n menos 1 se encuentre definido en un intervalo que contenga al 0. ¿Sí? Bien, aquí tengo la regla de la potencia. ¿Sí? Tengo mi función x a la 3. ¿Sí? Esa es mi función. Si yo quiero calcular la derivada, bueno, pues voy a poner f apóstrofe de quién. Dice, con respecto a x. Eso va a ser igual. Identifico aquí. Siempre me fijo qué función es. Si está elevado a una potencia, entonces voy a utilizar la regla de la potencia. ¿Sí? Si es un solo término y que esté elevado a una potencia, bueno, voy a utilizar la regla que acabo de mencionar. Entonces, recordando, la regla de la potencia es n por la variable elevada a la n menos 1. Bien, identifico aquí rápidamente quién es n. ¿Cuánto vale n? 3. Es el valor que va aquí. Pongo la variable x y luego al exponente 3 le resto menos 1. Y ya me queda 2 y esta es mi derivada, 3x al cuadrado. ¿Sí? Ahora aquí con números enteros como exponentes no hay ningún problema. El problema es aquí cuando me da una fracción. ¿Sí? Entonces aquí tengo mi función g de x igual a la raíz cúbica de x. ¿Cómo voy a calcular la derivada? Dice la derivada de g de x va a ser igual, aquí está. Primero voy a transformar este valor, lo voy a pasar a racional. Cuando digo racional es porque va a ser un cociente, ¿sí? Que va a tener un numerador y un denominador. Por las reglas que ya se han visto, ¿sí? Ya sé que este x está elevado a la 1, ¿sí? A la 1. Y acá me está especificando que es una raíz cúbica, entonces es 1x elevado a la 1/3. ¿Sí? Ahorita aquí no pude agregar las fórmulas, ¿sí? No, aquí ahorita no las tengo, sí, pero yo sé que la raíz de a de m por un valor que tenga aquí a la n, debo de saber que este valor lo elevo aquí. Este que aparece aquí, aquí no aparece el 1, pero sabemos que es un 1. Ese es el que va a pasar a ser el numerador. Y el numerito que está acá afuera es el que va a ser el denominador. Sí, estoy bien, el denominador. Por eso aquí me queda x a la 1/3. Me fijo entonces, esto es una potencia. ¿Qué voy a hacer aquí? Bueno, dice que no puse la fórmula. ¿Sí? Voy a poner la fórmula, es esta, para que no la olviden. Bien, ahí están sus compañeros entrando todavía. Recuerden siempre no Aquí puse la fórmula, ¿sí? Entonces es x a la n, pero n no necesariamente tiene que ser un entero. Aquí ya vimos que es una fracción. Entonces aquí dice va a ser igual a n. ¿Quién es n? 1/3. ¿Sí? X, pongo la variable. ¿Cuánto vale n? Vale, ay, aquí me lo comí, ¿sí? Aquí lo puse ya directo, ¿sí? 1/3 de x, ¿sí? A la n, ¿cuánto vale? A la 1/3 menos 1, ¿sí? Me voy a regresar aquí y les voy a poner, ¿sí? Por ahí su maestro les debió haber dicho, aquí tengo a la 1/3, ¿sí? Ustedes aquí lo están viendo, está elevado a la 1/3. Yo aquí ya lo hice directo, porque ya me acuerdo que nada me alcanzó el espacio, ¿sí? Aquí, esta parte, la transformé a mi... Aquí.
Si por ahí sus maestros les debieron haber dicho, bueno, si ustedes aquí tienen elevado a la 1/3 menos si alcanzan a ver aquí el cambio que hice, ¿sí? Voy a volver a repetir. Voy a transformar esta fórmula que está este x a la 1/3. Dice que ponga cuánto vale n. ¿Quién es n? El exponente. ¿Sí? 1/3, lo pongo aquí. Luego dice que ponga la variable. En este caso tengo igual a x, pongo la variable. Y luego dice que eleve a la n menos 1. ¿Pero quién es n? N es 1/3 menos 1. ¿Sí? Pero 1, no voy a ponerle 1 y un 1 acá, sino que me voy a fijar el denominador que tiene. En este caso tiene 3. Entonces, como es un 1, voy a poner 3 entre 3. Y así el denominador va a ser el mismo y nada más lo voy a recorrer. Por eso, si fuera aquí un quinto, bueno, pues aquí pondría 5 sobre 5. Y únicamente recuerden que la suma o la resta, ¿sí? Con el mismo denominador, nada más se suman o restan arriba los numeradores. El denominador se pasa igual. Por eso aquí pasé el 3 aquí. ¿Sí? Entonces tengo 1/3 menos 3/3. Por eso siempre deben de prestar atención. El denominador que tengan aquí es el que van a poner, ya sea restando, bueno, aquí la fórmula es restando, le van a restar el mismo. Y si ustedes se fijan, se mantiene la igualdad. 3 entre 3 es este 1 que tengo aquí. ¿Sí? Nada más que ahora ya está en fracción o racional. Y ahora sí ya es más fácil. Este 3 lo recorro, aquí está. Y ahora digo, el 1 menos 2 es este menos 2 que tengo aquí. Y ya me queda 1/3 de x a la menos 2/3. Ese es mi resultado correcto. Pero de acuerdo a matemáticas, me dice que no debo dejar ninguna función con un valor o con un exponente negativo. Entonces, si ustedes se acuerdan en álgebra o mate iniciales, lo veíamos, ¿sí? ¿Qué pasa con toda esta parte de x a la menos 2/3? Va a pasar hacia abajo, pero va a pasar con signo contrario. ¿Sí? Entonces se queda el 1/3, 1 sobre 3, y todo este x a la 2/3 pasa hacia abajo. Y ya de esa forma es más correcta. ¿Sí? Si quiero lo puedo pasar en forma de raíz. Acuérdense que quedaría 1 sobre 3 por x al cuadrado raíz cúbica. Sí, aquí ahorita no puedo manipular aquí tanto, pero ustedes saben que me quedaría 1/3, 1 sobre 3, y aquí multiplicaría raíz cúbica de 3x al cuadrado. ¿Alguna duda ahí? ¿Sí me están oyendo? ¿Por ahí quedó claro esta parte? Sí. Profa. Sí, profa. ¿Qué pasó? A ver, ¿alguien habló? Oscar Uriel, ¿qué pasó? No, yo no dije nada, profa. ¿No? Entonces, ¿quién fue? No sabría decirle. ¿O alguien está escribiendo en el chat? ¿Por ahí sí ven que alguien está escribiendo en el chat? En algunas zonas hubo acercamientos. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las lluvias continuarán en el día. No, profa, todo bien. A ver, entonces ya ¿quedó claro ahí? Entonces nos pasamos, esa es la regla de la potencia. La regla de la potencia tiene un montón de ejercicios. Aquí tengo, esta es mi función, y es igual a 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Pero en mi función, para derivar, ¿cómo le voy a hacer? Dice, pues la derivada de y con respecto a ¿quién? Con respecto a x, porque esa es la variable que tiene la función. Va a ser igual a la derivada con respecto a x de esa función, pero ahora fíjense bien, está en el denominador
pero con un exponente positivo. ¿Cómo va a pasar arriba? Porque yo así no lo puedo, esta fórmula no dice que sea en el denominador, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a pasar esta función hacia arriba, es decir, en el numerador, pero va a pasar su exponente negativo, y de esta forma ya está así como está de la regla de la potencia, y ya puedo comenzar a aplicar igual, ¿sí? Entonces, me quedan 10 minutos. Entonces aquí pueden ver, ahora sí de esta forma como está, ya se asemeja a la fórmula que tengo y ya la aplico, dice n. ¿Quién es n? Menos 2. ¿Sí? Pones la variable x. Dice, pones n, ¿cuánto vale n? Pues vale menos 2, menos 1. Bueno, pues ahí se suman menos 2 menos 1, me queda menos 3. Y listo, ya está resuelta esta derivada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Dice, pues voy a poner menos 2, como este x a la menos 3 está negativo, lo voy a pasar positivo. ¿Sí? ¿Cómo va a pasar positivo? Bueno, pues tiene que pasar hacia abajo o en el denominador, pero al pasar hacia abajo, su exponente pasa positivo y de esa forma ya es correcta. Aquí me está explicando la pendiente de una gráfica, ¿sí? Por ahí tenemos la regla del múltiplo constante. Sí, no sé si se acuerdan ustedes. La regla del múltiplo constante. A ver, no, los demás, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, profa. Sí, profa. Sí. Ok, por ahí Martín, cheque su pantalla. ¿Sí? Pero somos muy pocos, ¿no? A ver, la cantidad, muchachos. Ustedes no se preocupen por los que vengan o dejen de venir. ¿Sí? A lo mejor apenas pensaron que están, todavía siguen sin clases. ¿Sí? Claramente se les dijo que ya ahorita, si se fijan, es un repaso. Yo ahorita todavía no estoy entrando de lleno a la materia. Bien, por ahí hay una, ahorita les voy a poner rápidamente acá, una variante. Una variante de la fórmula que vimos, esta que vimos acá, hay una que es más directa. Bueno, aquí, perdón, entre tanta fórmula. Esta que vimos aquí. Bueno, aquí no la voy a poner, la voy a poder poner aquí. No, ni aquí, aquí. ¿Te oyeron mi gallo? El mío le gana. Sí, digo gallo ni es mío. Sí. Si están viendo aquí esta fórmula que les estoy poniendo aquí, esta es la de la regla de la potencia. Sí, profa. Bien, esta fórmula se transforma cuando a esa función está una constante que la está multiplicando. Bien, pues aquí también nada más la voy a multiplicar, ¿sí? Aquí si quieren le pongo el por y si no así, ustedes saben que significa que está multiplicando a esa constante, ¿sí? Una vez que la tienen, nos pasamos a esta y es la de la constante, por decir, ampliada. Es que aquí no la puedo poner bien porque se empalma. Sí, aquí se me empalma. También puse un montón de ejemplos. Voy a borrar 2. Sí, aquí borré 2 ejemplos. Claro que no voy a guardar esto porque... 5 minutos aquí nada más de quitarle su tiempo para ver una de las reglas de la potencia ampliada, ¿sí? Por ejemplo, si dice que esa función se aplica
o esa regla se aplica cuando mi función tiene esta forma, una constante multiplicando a una variable elevada a una potencia. Entonces aquí tengo 5x al cubo y dice que se multiplique el valor de c, es decir, el 5, por n, que es el exponente, y luego se ponga la variable y al exponente se le reste 1. Bien, aquí ustedes lo pueden ver de manera rápida. Tengo 5x al cubo. Rápidamente multiplico 5 por 3, 15. ¿Sí? Y luego pongo la variable x, aquí está, y luego el exponente que tengo aquí le resto un 1. ¿Sí? Entonces 3 menos 1, 2. Ahí está mi resultado de la función 5x al cubo, su derivada es 15x al cuadrado. Acá tengo otra más confusa, ¿sí? La función es y igual a 2 sobre x. ¿Qué voy a hacer? Dice, pues primero tienes que pasar esta variable, ¿sí? Que esté de esta forma. Ah, bueno, dice, aquí tiene exponente positivo, es un 1. Al pasarla arriba, acá esta parte como numerador, se va a cambiar el signo, ya no va a ser 1. ¿Sí? Ahora tiene que aparecer porque es negativo. Ahora sí, ya es de esta forma. ¿Cómo va a ser? Dice, pues vas a multiplicar 2 por menos 1. Aquí está, porque dice que multipliques. Pones la variable x y luego pones menos 1, menos 1. Y ya aquí está el menos 2. Y ya me queda de esta forma. Recuerden que como no quiere funciones elevadas a una potencia negativa, bueno, se pasa hacia abajo. Y aquí me queda 2 por menos 1 menos 2 sobre esta x, pasa hacia abajo. Al pasar hacia abajo ya cambió de signo. ¿Sí? Aquí tengo otra función, dice 4/5 de t al cubo. Bueno, ¿cuánto vale c? ¿Alguien sabe cuánto vale c aquí en esta función? 1. Aquí en esta función, en la c, ¿cuánto vale c? 5. Vale 4/5. Ni lo vas a creer, la respuesta en un instante. ¿Sí quedó claro? Sí, qué bonito. Sí. Sí, c vale 4/5. Aquí está. Sí, 4/5. ¿Sí? ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n aquí en esta función en la c? Acceso a los libros de texto gratuitos, ya sea en formato físico. ¿Alguien puede? 2. N vale 2. ¿Ya? En el sitio de la Secretaría. Apaguen por ahí el micrófono. Vale 2. Sí, entonces, de acuerdo a esta fórmula dice, pon cuánto vale c. Vale 4/5. Aquí está. Pónganlo así, 4/5 de t al cuadrado, ¿sí? Entonces, al ya comenzar a derivar, dice, pongo 4/5. Ahora, ¿por quién lo vas a multiplicar? Ustedes lo pueden sacar hacia afuera para más fácil. Y si no, lo pongo directo, 4/5. ¿Por quién? Dice, por el valor de n. ¿Cuánto vale n? Vale 2. Dice, ¿quién es tu variable? T. ¿Sí? Ahora ya no es x. ¿Sí? Aquí esta x representa la variable. En este caso es t. Ahora dice, ¿cuánto vale el exponente n? Pues vale 2 menos 1. Pues ya queda un 1 y ya no es necesario ponérselo. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, como aquí tengo 4/5 multiplicando a 2t, recuerden que la multiplicación es de forma lineal, entonces aquí es como si dijera 4/5 por 2 sobre 1 y voy a multiplicar en línea recta. 4 por 2, 8. Y 5 por, imaginariamente aquí tiene un 1, 5 por 1 me queda 5 y me queda 8/5 de t. ¿Alguna duda ahí? Voy a dejar de compartir porque el tiempo se está acabando y debo de grabar antes.